Lo más difícil del libro fue elegir precisamente los descubrimientos arqueológicos, ¿no? Porque los libros, bueno, tienen que tener una extensión máxima. Y cogí 20 que me gustaban a mí, que me parecían atractivos y que representaban a todas partes del mundo, Asia, África, Europa, y son yacimientos que tienen detrás una historia. La historia que tienen los yacimientos es tan interesante como el propio yacimiento, aunque me he dejado afuera incluso algunos importantes, como por ejemplo Tartesos, ¿no? El Turuñuelo es un gran yacimiento y me lo he tenido que dejar fuera. Yo soy periodista de profesión, yo no soy ni arqueólogo ni historiador, entonces lo que he hecho ha sido un poco aplicar la técnica periodística más vieja que hay, que es pillar al lector con los datos más atractivos, de tal manera que le enganches y pueda seguir la historia. En todos los capítulos comienzan con un personaje real y termina en el yacimiento. Y luego hay algo muy importante, que son los dibujos de Quino Marín, que son simplemente maravillosos, son espectaculares. Yo creo lo ha convertido en un libro de colección, prácticamente, porque es un libro que tiene unas imágenes espectaculares, y además él se ha esforzado en reconstruir a través de los dibujos pues ciudades como Troya, como Machu Picchu, explicar cómo funcionaba el reloj, vamos a llamarlo así, de Stonehenge. Entonces eso le da una calidad al libro importante. Te das cuenta que hubo gente que estuvo navegando el mundo, españoles, por ejemplo, como González de Aedo, que es el primer español que se encuentra con los Rapa Nuis. Y a raíz de eso, por ejemplo, cuento la anécdota de cómo se pudieron entender unos y otros, porque los españoles, en contra de lo que se piensa, no perseguían las lenguas indígenas, sino que hacían diccionarios, sobre todo los religiosos, hacían diccionarios y mantenían las lenguas. La preeminencia del español se produce justamente cuando se independizan y tienen que entenderse entre ellos, y entonces el español se convierte en la lengua franca de todos los países hispanos, ¿no? Entonces, en este libro, por ejemplo, cuento la anécdota de Aedo, cómo es el primer tipo que hace un diccionario español Rapa Nui y consigue entenderse con ellos, ¿no? Entonces, eso es arqueología, eso es historia, ¿no? Y al fin y al cabo lo único que hace la arqueología es confirmar grandes hechos históricos, también desmentirlos, porque hay algunos hechos que son completamente falsos, pero hay otros que son reales, como puede ser la guerra de Troya, ¿no? Hombre, yo creo que hay total libertad para hacer historia. Otra cosa es que la historia que te cuentan sea real o no, ¿no? Pero yo creo que sí que hay totalmente libertad para hacer historia. Hay veces que cuesta, no sé, por ejemplo, ahora un término que se lleva utilizando más de un siglo, que es reconquista, por ejemplo, ¿no? Pues ahora parece que dices reconquista y parece que estás cometiendo un anatema, ¿no? Y, no sé, si unos te conquistan y tú consigues volver a tomar el terreno, es reconquista. Es decir, otra cosa es que se puede utilizar políticamente, pero las palabras, los conceptos son reales. Primero, es un capítulo muy divertido porque nada es lo que parece. No, el descubridor de la Dama de Elche en realidad no es él, se inventa una historia para hacerse el personaje más importante del descubrimiento y han demostrado que no era él, un niño llamado Manolico. Pero bueno, no es lo importante es que se halló una pieza impresionante, la mejor pieza del arte ibero, y porque este país es así. Al final esa pieza terminó en un barco que fue directamente al Museo del Louvre de París. Luego los políticos se tiraron de los pelos, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos permitido que se haga? ¿No? Pero ya no había manera de devolver la pieza. Y en la Segunda Guerra Mundial, Francia se divide, que es una parte es la República de Vichy, y otra es la parte que toman los alemanes, ¿no? Entonces, pero la verdad es que los alemanes dominaban las dos partes de Francia. Entonces, Franco le pide a Himmler, al lugarteniente de Hitler, que le devuelva la dama de Elche y el tesoro de Guarrazar, que es también muy importante, es el tesoro de los godos, que fue extraído también de España y que terminó en Francia, ¿no? Y sorprendentemente le dicen que sí. Y esas piezas tan importantes vuelven a España en el año 43, creo que 42-43, y desde entonces están en España. Salieron ilegalmente,
y regresaron, digamos, también ilegalmente, porque los nazis no eran nadie para devolver algo que tenían los franceses. Pero bueno, afortunadamente la historia acabó bien. A ver, es un viaje por el tiempo. El libro empieza hace 30.000 años, cuando el ser humano busca refugio en una cueva de Santillana del Mar, en Altamira, y acaba en el siglo XVII con los españoles llegando a América, digamos, empezando a explorar. Es verdad que llegan antes, llegan en el XV, pero durante ese siglo, 2 siglos, empiezan a explorar y empiezan a encontrar auténticas maravillas, ¿no? Es un viaje en el tiempo, fundamentalmente. Y en cuanto a las bromas, bueno, intento que sean un poco graciosas, pero es una manera de pensar de lo que hemos contado, Quino y yo, y a ver si eres capaz de retener con una simple pregunta algo de lo que te hemos contado. Así es todo, excepto alguno que he visitado yo personalmente, es todo a través de bibliografía, de contraste de los datos. También quiero decir que ha habido un equipo de edición por parte de Espasa fantástico, que han contrastado todos los datos que hay en el libro, aunque algunos parezcan increíbles, y que sin ellos tampoco hubiera podido escribir este libro. Los datos que se dan son datos lo más certeros que hemos podido saber, porque claro, hay cosas que cuando el ser humano entró por primera vez en Altamira, ¿hace 30.000 o hace 29.500? O sea, es que al final hay cosas que no puedes concretar, pero sí que no hay, por lo menos no es nuestra intención, que haya ningún dato erróneo. A ver, yo lo voy a contar muy rápido. O sea, yo hacía política, descubrí la arqueología porque una vez un tipo que era director de una mina empezó a sacar huesos que al hacer los agujeros empezó a sacar huesos enormes, gigantescos y tal, ¿no? Y entonces el hombre, que es una excelente persona, tuvo conciencia y al final uno de los huesos terminó en mis manos. Yo me fui tenía 20 y pocos años, ¿no? Y me fui a que se ponga el director del Museo de Ciencias Naturales. Y sorprendentemente se puso. Y cuando vio lo que le llevaba me dijo, o me dices dónde está esto, o ahora mismo llamo a la Guardia Civil. Y yo dije, bueno, vale, pero me quedo la noticia. Me dijo, venga, vale. Y a partir de ahí se descubrió uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo. Estoy muy orgulloso de lo que hice. Y se llama el Cerro de los Batallones, está en San Martín de la Vega. Y gracias a eso, hoy el Museo de Paleontología de Alcalá de Henares tiene una reproducción de todos los cientos de animales que murieron allí. Era como un reloj de arena donde los animales bebían el agua, se intoxicaban, morían y iban cayendo durante millones de años en esos pozos. Luego hubo una cosa que se llama la sepiolita, que es un material absorbente, cayó sobre ellos y quedaron fosilizados en el tiempo, quedaron congelados en el tiempo y se han descubierto animales que no se sabía ni que existían.